Buenas noches. El día de hoy vamos a explicar un capítulo del Gobierno de los Comunes, la evolución de las instituciones de acción colectiva de Elinor Ostrom. El propósito de esta lectura se desarrolla en dos objetivos. El primero presenta una definición de los recursos de uso común y el modo como se presentan los comportamientos individuales en situaciones complejas e inciertas. Y segundo, se examinan los problemas generales que enfrentan los individuos en situaciones de recursos únicos y cómo organizar para evitar los resultados adversos independientes. Para este propósito, el grupo va a exponer cada uno de los subcapítulos que existen en este capítulo. El grupo está conformado por Fabián Rojas, Carolina Gil, Darwin Gómez, Juan Coy y Angie Gamboa. Para iniciar esta presentación vamos a leer textualmente la pregunta hecha por la autora. ¿Cómo un grupo de causantes que se encuentra en una situación de interdependencia puede organizarse y gobernarse a sí mismo para obtener beneficios conjuntos ininterrumpidos a pesar de que todos se ven tentados a gorrear, eludir responsabilidades o actuar de manera oportunista? En este aspecto, la autora considera que hay tres variables que son paralelas que tienen que ver con la combinación de diferentes variables. Primero, dice que con esta posibilidad de organización, la primera es que los grupos pueden aumentar la posibilidad inicial de autoorganización. La segunda, que aumentarán las aptitudes de los individuos para mantener sus esfuerzos de autoorganización a lo largo del tiempo. Y tercero, dice que excederán la capacidad de autoorganización para responder los problemas de recursos únicos comunes sin ningún tipo de ayuda externa. Para entrar en materia, vamos a entrar en el capítulo que hace importantes definiciones. La primera tiene que ver con los recursos de uso común. Estos recursos los define como el sistema de recursos naturales o hechos por el hombre que es lo suficientemente grande como para volver costoso excluir a destinatarios potenciales de los beneficios de uso. En este aspecto indica que pueden limitarse a un solo individuo o a una empresa que usa el sistema de recursos al mismo tiempo. Por otro lado, define los sistemas de recursos como variables de acervo capaces, en circunstancias favorables, de producir una cantidad de flujo variable sin perjudicar el acervo o el sistema de recursos. Y nos da unos ejemplos. Por ejemplo, las áreas de pesca, las cuencas subterráneas, las áreas de pastizales, los canales de riego, los puentes, entre otros. Luego, define las unidades de recursos como las unidades de recursos son lo que los individuos se apropian o usan de los sistemas de recursos. Los RUC, es decir, los recursos de uso común, son estudiados por múltiples individuos o por empresas. Posteriormente habla de los procesos de sustracción del recurso, es decir, lo que denomina apropiación, que son aquellos individuos quienes sustraen esas unidades de los recursos de uso común son llamados apropiadores, y define tres maneras en las que se puede presentar. Una es cuando usan o consumen las unidades de recurso que sustraen, en este caso como pescadores que capturan fundamentalmente para consumo propio. Luego, aquellos que usan unidades de recursos como entradas a procesos de producción, es decir, regadores que emplean agua en sus campos para producir arroz. Y tercero, aquellos que transfieren de manera inmediata la propiedad de las unidades de recurso a otros usuarios a su vez de esas unidades. En el ejemplo nos indica que son aquellos pescadores que venden su pesca tan pronto como llega a su puerto. Además define quiénes son los proveedores a los que se les encarga la provisión del recurso único común. Y como productores, productor es aquel que construye, repara o lleva a cabo acciones que aseguran el sostenimiento a largo plazo del propio sistema de recursos. Es importante en esta primera etapa diferenciar este tipo de conceptualización que nos va a permitir más adelante tener mayor precisión en los demás capítulos del texto. Muchas gracias.